Bueno, para quienes se perdieron la versión en vivo del Club de Lectura con Alfonso Portillo, todo un éxito. En esta ocasión la hicimos aquí en el estudio en vivo, pero quiero contarles que la próxima va a ser en vivo en Sofos, para que ustedes puedan asistir. Lo hicimos en vivo para que hubieran preguntas, pero en persona, con asistencia en un lugar público, va a ser muchísimo más activo, más integral. Desde ya quiero anunciarles cuál es el próximo libro para que lo compren y lo empiecen a leer. Recuérdense que tienen un mes para leerlo. La utilidad de lo inútil es el nombre del ensayo. Es un ensayo de Nuccio Ordini, un catedrático y escritor italiano que apenas un mes antes de morirse, en el 2023, ganó el premio Princesa de Asturias. Sumamente interesante, muy filosófico. Hay que comprarlo, lo venden en Sofos, cómprenlo ahí. Sueño, Alfonso. Bueno, primero cumpliendo nuestra promesa, hace un mes hablamos de que íbamos a dejar un libro de tarea, ¿verdad? Desde la tiranía, ese libro, y que un mes después aquí estábamos para poder estar en vivo contestando o simplemente discutiendo, dialogando alrededor del contenido del libro, ¿verdad? Entonces, pues aquí el maestro de la lectura. Yo voy a aprender mucho, primero pues de la disciplina de la lectura, ¿verdad? Que no tengo esa disciplina tan fuerte como la tiene Alfonso, como la tiene nuestro director y algunos compañeros, pero hay muchos refranes en ese sentido, algunas historias relacionadas con eso. Alfonso, platicábamos ya varias veces de esta historia de un alumno con su maestro, cuando le dice: maestro, yo ya no quiero leer, pero fíjese que leo y siento que nada se me queda, que de nada me acuerdo, ¿verdad? Esa plática la tenían a la orilla del río y el maestro le dijo: mira, regalame mi agüita ahí con ese colador que está ahí, alcanzame agua. Entonces el alumno, cuestionando que fuera con un colador, trataba de agarrar el agua, se le caía, volvía a agarrar el agua, se le volvía a caer. Él dice: maestro, el agua aquí se cuela. Así es como tú piensas que es con tu lectura, que se queda. Pero mira la diferencia entre ese colador cuando lo tenías y el colador que tienes ahorita. Ese colador todo sucio y abandonado ahora está limpio y brilloso. La lectura pues es eso, ¿verdad? Limpia el alma, el espíritu, hace brillar la mente, nos hace pensar. Hay quien dice, se platica con otras gentes cuando uno está leyendo. Ayer, Alfonso, estábamos en esta discusión discutiendo la ideología de Mafalda con Roberto Ardón ahí en Sofos, ¿verdad? Y terminaba yo esa bonita experiencia diciéndoles: miren, que aprovechen que están aquí en esta biblioteca para comprar muchos libros, porque si no les va a pasar como dice Mafalda, todo aquel que no lee, el problema de aquel que no lee es que se tiene que creer lo que otros le cuentan, ¿verdad? Así es. Alfonso, sí. Hablemos de este libro. Muchas gracias, de verdad. No, a mí también me da, no te imaginas el gusto que me da. Primero porque somos amigos, compartimos muchas cosas de la vida, coincidimos en muchas visiones con respecto al país. Y una de las cosas que coincidimos, Roberto, es que hay que leer. Hay que leer mucho. Yo sé que es muy difícil adquirir ya grande o a mediana edad un hábito como la lectura. Pero el mundo de hoy creo que reclama leer mucho, leer de todo, leer sin cargas ideológicas, sin sectarismos, sin fanatismos, leer de todo. Una crítica de cine norteamericana, la entrevistaron y le dijeron: usted ve películas, una gran crítica de cine, que la oyeron hablar en una cafetería y la contrató una revista y se volvió una gran crítica de cine. Y dijo ella: yo veo todo, hasta las malas películas, porque me sirven para diferenciarlas de las buenas. Entonces uno tiene que, estamos muy contentos iniciando este programa, que lo hacemos con el único afán de dejar un granito de arena, de esperanza, de inquietud, de deseo de saber, de conocer, porque leyendo, como muy bien tú dijiste, conoce otras culturas uno, conoce otros lugares, conoce otras costumbres, otros planteamientos, otras formas de ver la vida. Entonces hoy es un día importante, así lo veo yo, y agradezco a Marcelo el haber tenido la ocurrencia de hacer este podcast. A la gente que le he platicado le llama la atención que como que es un programa que viene a refrescar, porque estamos acostumbrados a oír hablar mucho de economía,
de análisis político, de historia, de guerras, como vive el mundo de hoy. Y yo creo que esto refresca el ambiente de los podcasts, el ambiente de la comunicación, el ambiente del país. Entonces, por eso lo hacemos. Y qué mejor que escoger un libro que tiene una vigencia impresionante. Timothy Snyder es un profesor que ha dado clases en muchas universidades, en Harvard, ha dado clases en Europa. Ahorita creo que está dando clases en Yale. Es un hombre maravilloso. Es un hombre que lo caracterizo por varias razones como un hombre indispensable en el mundo de hoy, Roberto. Indispensable, ¿por qué, Roberto? Porque no tiene sesgo ideológico, no se le puede acusar de ser un liberal a ultranza, o ser un libertario, o ser un marxista, a pesar de que conoce el marxismo y conoce el pensamiento liberal. Es un hombre equilibrado, ecuánime. Me imagino que en esa etapa de tu vida estás tú en este momento. Estás más así, estás más allá del bien y el mal, de las confrontaciones, de las discusiones estériles, de la confrontación estéril. Entonces, el libro, creo que ya se volvió famoso porque el otro día fuimos con Roberto a tomarnos un café a Sofos y estaba agotado el libro. Y platicamos con el dueño de Sofos, le interesó mucho la idea y Roberto le hizo el planteamiento de que muchos de los programas acerca del libro los vamos a hacer en Sofos. Y le encantó la idea, estaba muy contento. Y entonces vamos a hacer lo posible por recomendarles y comentar con ustedes de una manera abierta y sin tapujos y sin ningún complejo ni prejuicio, libros de toda naturaleza, literatura, ficción, que la ficción no es tan ficción, economía, política internacional. Y empezamos con un libro que se llama Sobre la tiranía. Se los enseñamos la vez pasada en el podcast que hicimos para promover el programa, Sobre la tiranía. Y como subtítulo tiene 20 lecciones que aprender del siglo XX. Es decir, ¿qué nos dejó el siglo XX desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista político, económico? Y miren qué interesante. Empieza el libro con una frase que no la comparto mucho, fíjate, Roberto, y lo vamos a platicar. No la comparto mucho, pero tiene razón. Dice, la historia no se repite, dice, pero elecciona. Y yo sí creo que la historia se repite. Claro, no con los mismos personajes, no en el mismo escenario, no con los mismos países, no con los mismos motivos, pero la historia es cíclica. Se repite había un historiador soviético, Alexandrov, no sé si era Alexandrov, ahorita me voy a acordar, que decía, los fenómenos políticos y económicos se repiten cada 50 años. Cada 50 años. Hay un ciclo que cada 50 años volvemos a crisis. Hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, han pasado más de 50 años, hace 70, 80 años, pero se está repitiendo lo que se repitió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Esa confrontación ideológica. Y que empieza localizada regionalmente y que se va agrandando y que se van creciendo los ánimos y que finalmente se llega a la confrontación. El otro día escuché una frase muy pesada, Roberto, no me acuerdo del analista, lo entrevistó un intelectual en México y dice, a mí lo que me hace extraño, no estoy asegurando nada, pero lo que se me hace extraño, dice, es que el mismo grupo financiero que está interesado en el conflicto de Medio Oriente es el mismo grupo financiero que está interesado en lo de Ucrania y Rusia. Entonces ya te pones a pensar de que tanto lo has escuchado en la vida y en tu casa, de que las guerras son negocios, de que ya están pensando dónde van a poner las plantas para producir los alimentos para los que están en la confrontación. En fin, entonces este libro viene en un momento muy oportuno para el país, para el mundo. Y bueno, para nosotros es lo especial, porque si algo es cierto en el mundo de hoy es que estamos presenciando, Roberto, y aquí lo dice Timothy Snyder, el fracaso de la política. La guerra es la demostración del fracaso de la política, porque la política es la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos, la búsqueda de entendimientos, y hoy un país bombardea a otro, el otro se desquita y replica un bombardeo más fuerte, es decir, ¿dónde está el diálogo?
Y lo peor es que, por ejemplo, te enteras por las noticias que Israel ataca a Irán en plena negociación. Sí. Es decir, estaban negociando y no había un acuerdo de por lo menos no agredirse mediante dudas la negociación. Entonces, estamos presenciando el fracaso de la política, estamos presenciando el debilitamiento de las instituciones democráticas, estamos debilitando los planteamientos ideológicos, la ideología se está quedando en eso, en solo una retahíla de ideas que no se concretan en la realidad y que solo mantienen a la gente confrontada y engañada y falsamente esperanzada. Entonces, este libro, él escribió, tiene varios libros, Timothy Snyder, tiene 4 o 5 libros. El último libro cayó enfermo, no sé si del páncreas, y mientras estaba en el hospital hizo otro libro. Y lo maravilloso es que hace libros pequeños. Este libro tiene 150 páginas. Y cada lección es una maravilla. Por ejemplo, la primera lección, dice la primera lección, mira, lo voy a leer textualmente, porque viene un resumen de lo que significa la primera lección y le explica. En las siguientes páginas le explica. Entonces el primer capítulo se llama No obedezcas por anticipado. Y uno dice, por obedecer por anticipado. Es decir, cuando uno ya está vencido. ¿Verdad? Cuando uno ya está vencido. Por ejemplo, cita a Hannah Arendt, una gran filósofa alemana, gran escritora, que fue la que cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén y lo publicó en una revista y fue repudiada, una gran catedrática, Roberto, fue repudiada por los mismos judíos, siendo ella de sangre judía. ¿Por qué? Porque en un planteamiento del libro dice, y tenemos que reconocer que también gente de nuestro pueblo, gente judía, se prestó a ayudar a los alemanes para salvar su vida. Eso es vencerse por anticipado, ¿verdad? Pero hay otra cosa, y esto nos va a permitir, para que los que quieran tomar nota, vayan tomando nota de libros que tal vez más adelante vamos a comentar. Cuando yo estuve en la cárcel, tuve la oportunidad de leer 2 libros. No me acuerdo del autor de uno de los libros, pero sí me acuerdo del título, Reencuentro. Reencuentro. Es una novela preciosa de la amistad de un judío con un alemán. Y el judío llega a convencerse cuando triunfa ya el nazismo en Alemania, eran alumnos en una escuela de derecho de Berlín, que el amigo alemán se volvió nazi y que lo traicionó y que traicionó esa amistad. ¿Y qué pasa al final de la novela? Es preciosa, que él dijo, se dejó vencer por la ideología nazi, se dejó vencer por la ideología dominante y traicionó nuestra amistad, y traicionó una amistad maravillosa. Pero llega un homenaje, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, llega un homenaje que le hacen a estudiantes en esa universidad. Y en la lista de los estudiantes que habían sido héroes por oponerse al nazismo, está el nombre del amigo. Entonces se pone a llorar. Dice, al que pensaba yo que me había traicionado, ahí está su nombre. Es un precioso libro. Pero el libro tiene, ¿por qué es precioso el libro? Porque te habla del primer capítulo que te menciona aquí Timothy Snyder. Es decir, te vences por anticipado, te entregas. Y el poder lo sabe, y donde huele a sangre, se encarama más fuerte, se encarniza, se ensoberbece, y es violento y salvaje. Entonces dice que hay que responder. Hay que cuestionar, dice mucho, ¿verdad? Exactamente. Mira, y el otro libro se llama Historia de un alemán. Historia de un alemán, en donde él estudia 4º año de Derecho. El apellido se llama Eduardo Hoffmann. Ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Pero el título es Historia de un alemán. Y es la historia de un muchacho de 4º año de Derecho que tiene grandes amigos y se lleva re bien en todo el Poder Judicial. Tiene un puesto burocrático en el Poder Judicial de Alemania. Triunfa en el 33 Hitler y los amigos íntimos con los que salía a tomar cerveza, a hablar de política, empieza él a notar una transformación a favor de Hitler. Ya no le hablan a él porque lo ven como un hombre que no simpatiza con el nazismo. Y entonces empieza a sentir un repudio donde trabaja, porque todos se están volviendo nazis y lo están dejando a él solo. Veas qué historia.
qué transformación cuando llega el poder, cuando llega sobre todo un poder autoritario como el de Hitler, cómo la gente se va transformando para ponerse al servicio del poder autoritario. Y en esta primera lección, sobre todo, le da mucho énfasis al hay que cuestionar, no obedecer por obedecer. Exactamente. Porque eso y te lo va dice. autoconvenciendo y dice aquí Timothy, te vuelve cómplice, ¿verdad? Exactamente. Exacto, te vuelve cómplice porque vas obedeciendo las reglas y las leyes y por sentir sos parte del sistema. Exactamente. Ajá. Así. Entonces, este primer capítulo es maravilloso. Bueno, el prólogo. El prólogo es una maravilla porque hace una descripción de lo que está pasando en el mundo, del triunfo de Trump, ¿verdad? De la preocupación del deterioro de la clase política, de que hoy los grandes líderes políticos o los que se presentan como líderes políticos son payasos, Roberto, son cómicos, Sí. son gente que se dedica a la comicidad, son bromistas o se dedican a algo que tenga que ver con el arte, pero que no son realmente políticos, que no son animales políticos, que no son hombres de Estado que están dispuestos a entregar su vida por defender los principios y la soberanía de los países. Que se han dedicado al show business, si lo vemos por todas partes, Exactamente. ya pasamos por eso. Y entonces así vemos que el primer capítulo es excelente. Habla en el prólogo, por ejemplo, hace énfasis en la importancia de la historia. Dice que tenemos que leer historia, sobre todo los políticos, porque eso nos permite dar mejor respuesta a los problemas que se nos presentan en el ejercicio del poder. Es la importancia de la historia. Yo siempre cuento la anécdota de un presidente que lo invitaron a una universidad que hablaba de que le fascinaba la historia y no tenía ningún historiador como asesor. Entonces, él habla del papel de la historia, que no hay que olvidar la historia. Y hoy me permito decir, imagínate, Roberto, como te dije hace un rato, ¿qué te ibas a imaginar tú que hoy en esta fecha de junio del 2025, después de una Segunda Guerra Mundial atroz que significó 50 millones de muertos, hoy en el planteamiento fiscal en Europa, el planteamiento es que el 5% del PIB se destine a armarse de A nuevo? financiar la guerra. Ajá. Y Que- volverse a que- armar. yo no lo entiendo. Países como Francia, como Alemania, como Italia, España, tienen pobreza, tienen problemas que resolver desde el punto de vista social, pero van a destinar 5%, que creo que ni a la educación se lo destinan. 5% del presupuesto, del Producto Interno Del Producto Bruto, Interno Bruto. más grande que el 5% del presupuesto. Es A la decir, guerra. se está hablando del 5% de toda la producción nacional dedicada a armamento. Eso te demuestra que no hemos aprendido mucho de la historia, o que no hemos leído la historia, o que la hemos olvidado, ¿verdad? Entonces, y en el primer capítulo, no obedezcas por anticipado, es una maravilla porque es una lección de ética, de principios, de valentía y de dignidad, ¿verdad? En el segundo, tiene tanto el libro que es difícil, a pesar de lo pequeño, de 150 páginas, no puede tocarnos todos los temas, pero ustedes los van a ir viendo conforme Que vayan son estudiando. 20 lecciones aprendidas. En el 20 siglo lecciones, XX. ¿verdad? Sí. Ajá. Este segundo se refiere al lenguaje, que ahorita es un problema terrible, ¿verdad? Y lo dice más adelante, ¿te acordás? Mira, la lección número 2, defiende las instituciones. Fíjate, se está refiriendo al tema más importante de la crisis política mundial. Las instituciones no funcionan, Roberto. No funcionan porque se ha perdido el Estado de Derecho. A eso se refiere. ¿Qué es lo que te exige el Estado de Derecho? ¿O cómo puedes decir tú que existe Estado de Derecho en un país? ¿Qué requisitos, qué características deben estar vigentes? La primera, la división y la independencia de los poderes del Estado. Sí. Se ha perdido, ¿verdad? Hoy todos los estados, de izquierda o derecha, que estén dirigidos por gente de izquierda o derecha, todos buscan el poder absoluto, para que no haya contrapesos, para que no haya equilibrios. Y entonces se abusa del poder. A mí no se me olvida nunca lo que el doctor Mijangos, que me daba introducción al estudio del derecho, cuando le preguntamos que nos diera una definición de Estado de Derecho, dijo, es la sociedad donde se respetan los derechos de los hombres sin poder. De los hombres sin poder. Sin poder, mira qué maravilla. Es decir, para todos los hombres, engloba también a las mujeres, ¿verdad? Para todos los seres humanos, para todos los ciudadanos en un país, que se les respeten los derechos, ahí hay Estado de Derecho. Entonces, se preocupa Timothy porque sabe a dónde van las instituciones, sabe a dónde. El presidente Trump quiere copar todas las instituciones, no quiere obedecer al Poder Judicial, quiere invadir el territorio de otros estados que tienen soberanía propia. Es decir, hay peligro de que se rompan las instituciones. Y si se rompen las instituciones, podemos esperar cualquier cosa, Roberto.
¿verdad? A mí lo que me gusta de este experimento que estamos haciendo, y este libro en particular, es lo semejante, porque lo vemos muy lejano, hablando de Europa, Correcto. hablando de Trump y todo. Bueno, aquí nomás en El Salvador, ya la tiranía, ya Bukele es dueño de los tres poderes del Estado, y la gente lo adora, o sea, ya no lo cuestiona, de acuerdo a la primera elección, ¿verdad? Y entonces está obteniendo ese poder absoluto. Y la lucha de los contrarios aquí, de la gente que no quiso que se diera la transición, la gente que sigue metiendo las manos en los tribunales, la gente que quiere financiar a los diputados y ahí tener voto para elegir Tribunal Supremo Electoral. Todo lo que nos hemos quejado en nuestros capítulos anteriores va camino a eso, a ese poder absoluto de destruir la institucionalidad, las instituciones sumamente débiles. Un Congreso que hace lo que la Corte le diga, mientras Joveil Acevedo dice: yo no voy a obedecer ningún amparo ni ninguna orden de la Corte. Imagínate. ¿Ah? Una anomia total, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y en ese segundo capítulo, exactamente, muy bien tu acotación, se preocupa porque sabe que no está lejos. Es una aportación tuya muy buena, porque uno cree, es del otro lado, del otro lado del mundo, el medio ambiente, en el Medio Oriente, el otro lado del mundo. Y dice Marco Aurelio, el emperador romano: lo que le hace daño al panal, le hace daño a la abeja. Y lo que le hace daño a la abeja, le hace daño al panal. Aquí estamos en un panal. Y nos va a llegar, o coletazo o de manera directa, nos van a llegar las consecuencias de la confrontación que está viviendo el mundo de hoy. Entonces, qué interesante que él se preocupe por el Estado de Derecho, por la certeza jurídica, porque la ley sea de carácter general, porque se respeten las instituciones y sobre todo que las instituciones cumplan con su deber. Él dice, como son lecciones obtenidas en el siglo XX, Ajá. él ve la falla en el siglo XX y dice, esas son lecciones para el siglo XXI, para que corrijamos esto. Este puede ser un manual perfectamente para un gobierno. Para evitar la tiranía de un país, el manual de gobierno. ¿Sí? Exactamente. Le dedica todo un capítulo precisamente a la división de poderes. Todo, Como un complemento, y lo explica ¿verdad? perfectamente. Les va a quedar muy claro porque además está escrito de una manera muy linda, no tiene palabras difíciles, está muy accesible y ojalá que todas las lecturas que pudiéramos ir recomendando fueran de este mismo tipo, con estas características, que sea entendible. Y si no, si hay necesidad de hacer otra discusión, hacemos otra discusión, Ajá. ya sobre temas concretos de los libros, pero la cosa es que aclaremos nuestro pensamiento y tengamos una claridad de lo que tenemos que hacer. La tercera lección dice, cuidado con el estado de partido único. Tanto izquierda como derecha, Roberto, quieren tener el control a través de un partido de todas las instituciones. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, tribunal electoral, instituto electoral, como se llame, todo el control, incluyendo los medios de comunicación. Es decir, la encrucijada de la democracia hoy es que quienes llegaron por medios democráticos, Roberto, quieren destruirla y la están socavando. Entonces, cuidado con el partido único. Todos quisieran tener un partido hegemónico. Mirá cuánto tiempo tuvo México un partido hegemónico. 70 Sí. años. ¿Ah? Y hoy, yo no sé dónde va a parar la reforma judicial, pero tiene evidentemente tintes políticos, ¿verdad? Si queremos fortalecer la democracia, si queremos ser consecuentes con los principios democráticos, tenemos que aceptar que en democracia se pierde, que en democracia la oposición puede sustituirnos en cualquier momento, que hay que tener tolerancia, que hay que respetar al otro. Ese es el gran problema, Roberto. Queremos que solo nos escuchen y no queremos escuchar al otro. Y el otro, como dice Octavio Paz, nos da plena existencia. Sin el otro no tendría sentido la política. ¿Por qué tiene sentido la política? Y lo dice él. ¿Por qué tiene sentido la política, Roberto? Porque somos desiguales, porque somos distintos. Si fuéramos iguales, ¿por qué vamos a estar platicando? Ahora están tomando una cerveza en una Pues sí, piscina. no, y sin discutir. Claro, Ajá. la política es precisamente porque somos desiguales, porque pensamos distintos, porque tenemos distintos intereses y porque tenemos distinta formación y distinta forma de ver el mundo. Entonces, cuidado con el partido único, con el estado de partido único. Maravilloso capítulo. Y el cuarto capítulo, y siempre hace referencia, ¿te das cuenta?, a hechos históricos y a gobiernos anteriores. Sí, pues, porque son lecciones aprendidas. Lecciones De aprendidas. gobiernos que se fueron hacia la Lecciones dictadura. duramente aprendidas. Ajá, ¿verdad? duramente aprendidas. Sí. Dice, asume tu responsabilidad por el aspecto del mundo, que no hay que ser apáticos. Aquí me acordé de la frase de Pericles, Ajá. no es pacífico, sino inútil el que no se compromete con los problemas de su ciudad. Ahora, yo no quiero saber de política,
Eso no me interesa. Y la política es lo que más le A debería mí la interesar. política no me gusta. La política Es no que me lo que pasa es gusta. que la política es sucia, entonces es el pretexto para no Claro. meterse. Y si se pusieran a expulgar, a estudiar, a investigar sobre el sentido de la política, les encantaría. Lo que pasa es que efectivamente la política hoy, Roberto, la asociamos a los peores conceptos, a las peores actitudes personales. Entonces nadie quiere parecer. Dicen que hubo una época, yo no sé si todavía existe, que en Guatemala que cuando llegaba un político a un restaurante, algunas mesas se vaciaban, porque no querían estar comiendo a la par de un político. Por la imagen que se creó la clase política en Guatemala. Y entonces hay una gran apatía, no quieren participar, aunque ahora, según he entendido, hay más juventud con ganas de participar. Con más ganas de participar. Con más ganas de participar. Entonces, no hay que ser apático. Y Pericles lo dice. Y este creo que es un mensaje de no a la apatía. Porque lo que le pasa al país, tarde o temprano nos pasa a nosotros. No está lejos, no está del otro lado. Sí, eso es lo que se llama, él mismo lo habla ahí, la resiliencia individual, ¿verdad? La resiliencia individual, La resiliencia sí. individual, ¿verdad? Y dice la cosa Aparto. muy maravillosa que como la resiliencia la hemos identificado con aguantar hasta el máximo, Roberto. Dice Snyder, es aguantar y superar la crisis. No que voy a aguantar y aguantar y aguantar hasta que me muera. Sí. No, hay que aguantar y superar. Esa es la maravilla de la resiliencia. Hay un libro que acaba de sacar Harvard, un folletito que publica los ensayos más destacados en el año y se llama Resiliencia. Lo vamos a discutir aquí porque es hermoso. Ahí en Sofo lo vi. No lo he leído, pero vi los títulos. Los mejores artículos sobre la resiliencia vienen en ese libro, que lo publicó Harvard. Quinto, recuerda la ética profesional. Hace una referencia a cómo se ha perdido la ética en la política, en la economía. Ya no se respetan los principios, ya no se cree en la palabra, ya no se respetan los acuerdos. Sí, aquí estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Es un partido que se llamaba Principios y Valores. Principios Pero para tratar de ganar el voto nada más. Y en este capítulo, Roberto, algún día vamos a escribir, vamos a hablar de este capítulo especialmente, porque, mira cómo se llama, recuerda la ética profesional. Y a los que más responsabilidad Snyder le señala de la crisis de legitimidad, de la crisis política y de la crisis de gobernabilidad que vimos hasta los abogados. Y los señala con nombres. Y Guatemala no deja. Nosotros los abogados tenemos gran responsabilidad en lo que está pasando. Nos hemos prestado a aprobar leyes, a torcer sentencias, a influir en los jueces. Todo lo hemos hecho de alguna manera u otra. Tenemos una gran responsabilidad los abogados. Y hoy, con todo lo que ha pasado en Guatemala, ¿quiénes han jugado un papel tan importante en la crisis o en la resolución de la crisis? Los abogados. Hoy el derecho está adquiriendo la importancia que había perdido con el auge de la economía y de la política. Él está volviendo el derecho. Hay un regreso al derecho. Y aquí me recuerdo de un libro que, para que no se nos vaya olvidando de mencionarlo, que lo tenemos que discutir aquí, que se llama La derrota del derecho en América Latina. Lo compramos el otro día, Roberto, de un, Sí. No lo he leído todavía. de un doctor en derecho argentino, en la que demuestra, igual, con lecciones cortas, por qué el derecho lo hemos derrotado y lo tenemos en el piso. Y por eso no funcionan muchas de las cosas de la administración pública y de la sociedad. Y aquí sobre todo, es que a mí lo que me encanta de ese libro es cómo lo vas adaptando a la situación nacional. Claro, que no solo es el tema de lo que pasó en el mundo, no, lo que pasó en el mundo está pasando en cada país del mundo, incluyendo el nuestro. Así y es. aquí esto de la carrera, el rescate de la profesión del abogado es una cosa urgentísima, ¿verdad? Urgentísima. Sí. ¿Verdad? Porque la participación que tiene la política, el gremio es sumamente grande. En las elecciones, en los comisionados. Son casi 50.000 afiliados. Sí. Y tiene razón en la crítica que hace a la carrera de abogados. Porque los abogados como que nos prestamos a todo, para lo bueno y para lo malo. Y que le damos salida a todo, dependiendo de quién es el que tiene De el poder. quién sea el cliente o de quién quién es tenga el cliente. poder. Sí. ¿Verdad? Sobre todo Guatemala, que está muy amarrado al notariado, porque no en todas partes del mundo es abogado y notario. No, ¿verdad? exactamente. O la fe pública es un tema que también está por el suelo y que hay que rescatarla. Aquí urge trabajar en ese tema. Sí. ¿Verdad?
del rescate de la profesión. ¿Verdad? Porque tiene un papel importantísimo constitucional, inclusive todo no lo podemos cambiar. El capítulo 6 pareciera raro, Roberto, cuando uno lo lee a simple vista. ¿Por qué? Porque uno se imagina que ya superamos históricamente la etapa de los grupos paramilitares. Pues resulta que no, Roberto. Resulta que se está discutiendo que en Suiza, que en algunos países de Europa, hay grupos paramilitares financiados por el Estado. Es decir, hay fuerzas militares que no están en la estructura legal del Estado y que existen y que tienen funciones específicas y que las cumplen. Por eso yo creo que lo puso Snyder, porque yo no había leído nada de eso y ahora he estado leyendo que hay una preocupación por los grupos armados civiles, sobre todo ideologizados como los nuevos nazis, la nueva derecha en Europa. Entonces por eso él dice, desconfía de las fuerzas paramilitares. Y es lógico, ¿cómo se va a confiar en una fuerza militar que no se sujeta a ninguna estructura legal, que no se sujeta a ningún mando y que están fuera de la estructura legal del Estado? Entonces, otra lección, sí. Y por algo lo dice él, por algo lo escribe. Lo vivió México, ¿verdad? Cuando Calderón inició esa guerra contra el narcotráfico, la población se empezó a armar y empezaron a armarse una especie de patrullas de autodefensa civil, cada quien cuidando sus territorios, sí, porque el Estado no se daba abasto, ¿verdad? Dice, me resultó chistoso. Ajá. El número 7, la lección número 7, pues dice, ser reflexivo si tienes que ir armado. Y lo explica él, ¿verdad? Sí, sí. Si uno tiene que tener una responsabilidad, hay que estar consciente de que hay que tomar decisiones duras, ¿verdad? Y que si uno anda armado, tiene que ser responsable con andar armado. Por algo lo dice, ¿verdad? Aunque no toca casos concretos, se preocupa por la actitud personal que pueda tomar un ser humano y un individuo, un ciudadano, en casos determinados, ¿verdad? Que no, como decir, no hay que perder el equilibrio, sí, no hay que perder la serenidad, ¿verdad? Ni la calma. Y el poder te confunde, te sube, y a la gente un arma le da poder, sí, se siente más poderoso. Así eso es lo que explica ahí. Sí. Entonces el poder lo marea y lo hace tomar decisiones que no quisiera. Y a todo el mundo, ¿eh? ¿Ah? Maquiavelo también toca el tema. Dice que lo insinúa, que de repente por sus escritos lo pueden catalogar como cínico y descarado. Yo no estoy inventándome nada, yo estoy recurriendo a la historia y a lo que he visto. El ser humano, de cualquier pensamiento, se transforma con el poder en la mano y más con dinero. El 8 es muy bonito, muy romántico, pero tiene de gran verdad. Desmárcate del resto. ¿Por qué tenemos que repetir y seguir a la manada? ¿Por qué no tenemos que tener criterio independiente? Repetimos, estamos tan acostumbrados a ser parte de un rebaño que tú, con la experiencia que tienes, Roberto, escuchas a alguien hablar 10 minutos y ya sabes cómo piensa. Porque usa términos parecidos, porque usa los mismos ejemplos, las mismas ridiculeces. Es decir, hay que desmarcarse, hay que tener propio criterio. Hay que aceptar cuando uno se equivoca, pero hay que tener criterio. Y pone de ejemplo lo de la negra Rosa Parks, ajá, que no se paró cuando un blanco le quiso quitar el sillón y ahí se quedó. Y sentó un precedente que causó una revolución cultural en los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, hay que tener criterio, hay que tener fundamento. Tampoco no se va uno a querer identificar sin haberse documentado, sin haberse informado, sin haber investigado, sin haber leído. Hay que tener un criterio, pero propio. Pero el problema es que hoy los medios de comunicación, y lo dice Timothy Snyder, nos están maquillando, ajá, la realidad. Y acuérdate que tiene una frase fuertísima donde dice, después de la posverdad viene el prefascismo. Es decir, los regímenes autoritarios empiezan por controlar tu mente, por controlar tus gustos, por controlar tus amistades, por controlar lo que lees, lo que comes, el deporte que practicas, porque hay una manipulación, hay un exceso de poder de los medios de comunicación. Sí. Y ahora con la digitalización... Y pone ejemplo ahí, ¿verdad? Pone mucho ejemplo. Los ejemplo, fascistas, Stalin, que empiezan con poner modas, la canción del gobierno, ¿verdad? La frase del gobierno, los colores del gobierno. Mira, qué bueno, ¿verdad?, que mencionas eso, porque voy a contar una cosa que no me tiene por qué dar vergüenza, porque es parte de mi vida. Pero sí me debería dar vergüenza no haber leído más antes de escribir lo que escribí, mi tesis de abogado.
Mi tesis de abogado, Roberto, se llama Estado, Derecho y Revolución. Y cito en los planteamientos de las nuevas estructuras legales, del nuevo derecho que según yo y mi creencia ideológica se está gestando en el mundo, el derecho socialista. Hago citas como que fue gran abogado y gran jurista, Stalin, porque ignoramos en ese tiempo toda la mortandad que causó Stalin. Pueblos enteros se murieron de hambre porque los rodeó y no entraba ni salía un alimento. Lo que hizo Stalin con el pueblo ruso es verdaderamente, claro, tiene su parte buena porque en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel importante y los rusos murieron 35 millones. Pero ¿cómo nos hace daño el no estar informados y aseverar cosas? Imagínate citando a Stalin en una tesis de derecho. Era como citar a Hitler como un ejemplo, ¿verdad? Pero era parte de mi vida en ese momento. Tenía yo 25 años de edad cuando me gradué. Y entonces, pero le enseña a uno a que no tiene que ser uno parte del rebaño y no repetir las palabras que todos dicen. Platicamos, aquí hay un capítulo que más adelante lo vamos a tocar, que lo tocamos con Marcelo antes de empezar el programa, que dice, no sé si es el siguiente, aquí vamos a buscar. Pero el libro es maravilloso, abre los ojos, te pone a pensar, que eso es lo más lindo, que te estimule el pensar. Porque el problema no es que te informes, el problema es cómo manejas, cómo procesas esa información. Entonces, si una información te llega, y lo dice de alguna manera Snyder, si una información te llega y tú no la procesas, Roberto, tú la estás usando como ideología y no te ayuda a encontrar la verdad. Pero el problema más serio, no te ayuda a pensar. Porque hoy en las universidades no nos están enseñando a pensar, sino que nos están enseñando lo que debemos pensar. Ese es el gran problema de la educación. Y la educación no es para domesticar, la educación es para liberar el pensamiento, para liberar la creatividad, para liberar el debate, para liberar la crítica. Y entonces dice, mira la 9, es maravillosa, trata bien nuestra lengua. Tenemos obligación los políticos de hablar bien, Roberto. Ajá. Fíjate que el otro día que estuvimos en la universidad, yo me di cuenta cómo fuimos cuidadosos con el lenguaje los dos. Ajá. Y hoy en la política se está perdiendo el lenguaje elegante, la vulgaridad, lo soez, lo patán, es lo que priva. Quieren hacer campaña mentándole la madre al contrincante y viéndolo como enemigo. No cuidamos el lenguaje. Pero no solo no lo cuidamos en el sentido de expresarnos bien, sino lo más grave, lo estamos vulgarizando y le estamos quitando su verdadero contenido a las palabras. Fíjate que le decía yo a Marcelo, hace años tú no escuchabas nunca en una plática la palabra narrativa. Hoy te la mencionan por todos lados. Es la narrativa, sí, así era la narrativa. Agarras moditas, ¿verdad? Sí. Esa es la pobreza del lenguaje. Cuando te encontrás con una pobreza del lenguaje, repetir las mismas palabras. Entonces dice, hay que cuidar el lenguaje. Pero cuidar el lenguaje también significa expresarse bien para quien te va a estar escuchando. Que ese es otro tema que se habla mucho del libro, la forma de escribir de él, ¿verdad? Porque es una sencilla. Al mismo tiempo que saca palabras fuertes y difíciles de entender, pero escribe muy sencillo. Y el otro tema del libro, para quienes no lo han visto, es cómo lo va respaldando con anécdotas, con fechas, con acontecimientos. Y también lo que hizo, ¿cómo se llama Nora Krum? Con los diagramas con los que va a respaldarlo todo el libro, ¿verdad? Importante. Exactamente, sí. Por eso no necesitas viajar mucho. Y te das cuenta que no necesitas escribir mucho, ¿no? No hay que darle tantas vueltas a las cosas. Hay que decirles, no hay que engargolarlas, no hay que adornar tanto el lenguaje. Hay que directo. Al mandado. Esta mesa es café y está aquí. No dedicarle un poema. Ahora, si quiere dedicarse a la poesía, uno también se vale. También pero es otro tema. Es otro tema, exactamente. Otro tipo de libro. Sí. La lectura, ¿te acuerdas de la lectura 10, Roberto? Cree en la verdad. Y la verdad son los hechos. La verdad no es un discurso. La verdad no es un ensayo. Puede que hable de la verdad, pero no hay nada que contraste o que te demuestre más la verdad que los hechos, los acontecimientos. Verificar, no creer. Nosotros, imagínate qué dificultad tenemos hoy que vemos un video en YouTube o en TikTok, cualquiera. No sabemos si está hablando de la ciudad que habla. No sabemos si tiene la fecha en que sucedió el acontecimiento. No sabemos si le pusieron palabras a la persona de otra persona.
Es un problema serio encontrar la verdad hoy. Por eso el reto de nosotros para hablarle, para tener un mensaje claro, directo, entendible, confiable y coherente, hablar con la verdad. Yo creo que es un compromiso de todos hablar con la verdad. Cuesta porque a veces la verdad es que te viene en contra, ¿verdad? Sí. Entonces, como decía yo el otro día que platicamos, Roberto, ser democrático cuesta. Porque si tú eres verdaderamente democrático, te estás jugando en cada actitud y en cada decisión la pérdida del poder. Y si lo perdes, es parte de la democracia. Claro. ¿Verdad? Porque es compartirlo y es lo que no, precisamente lo que no le gusta a la tiranía. Exactamente. Cuando habla del partido único, habla exactamente de que la democracia es compartir el poder con las distintas partes de la sociedad. La toma de decisiones, la participación, que todo está enfocado en eso. Todo está enfocado. En ese sistema republicano de controles de pesos y contrapesos, pero con mucho énfasis en la participación. Mira, y no te dejes, no digas solo sí. ¿Y no te llamó la atención en el capítulo 9 todas las lecturas que recomienda? Sí. Hasta Harry Potter. Ajá. Tenemos que leer Harry Potter. ¿Sí? Sí, ya lo habíamos hablado aquí. Sí. De libros sencillos que tienen un gran mensaje sobre el poder, ¿verdad? Yo me acordé, por ejemplo, del libro que mencioné la vez pasada, Roberto. Mira, El tirano. Lo vamos a analizar más adelante. Este libro, El tirano, es escrito por un maestro inglés, maestro de Oxford, que se llama Stephen Greenblatt. Se llama El tirano y como subtítulo tiene Shakespeare y la política. Mira. Estudió las obras de Shakespeare y saca los extractos que tienen que ver con el ejercicio del poder. Esto te demuestra lo que habíamos platicado. Platicamos la vez pasada de que Thomas Piketty, el gran economista francés, dice, hay gente que desecha la literatura. Y la literatura a veces habla más de economía y de política que los propios textos económicos, los propios textos técnicos. Y esto te lo demuestra. Y cuando tú lees a Julio César, la obra pequeña en tamaño y en duración, pero grandísima en cuanto a pensamiento y en cuanto a filosofía. Julio César, la obra de Shakespeare, una maravilla, cómo escribe, la forma de escribir. ¿Y cómo escribe? Esa la vamos a analizar. Parte de poder cumplir nuestro cometido es ir dándoles obras pequeñas como esta, para que rápido terminen los libros y puedan comentar, ¿verdad? Sí. Alfonso, yo veo que ya hay comentarios. Digamos comentarios. Bueno, si no vamos a dar aquí vamos todo el día. Vamos a la mitad. Sí. El programa que llevamos, ya llevamos un buen rato. A ver, Wilmar Mejía dice, preguntando, ya que Snyder se inspiró en la situación reciente en Estados Unidos, ¿cuál de las 20 elecciones considera el presidente Portillo que es la más urgente en relación a Guatemala? Pues yo diría muchas gracias, Wilmar, por la pregunta. Yo creo que lo más importante para nuestra circunstancia y para nuestro país es la pérdida de eficacia de las instituciones. El debilitamiento institucional es algo que ningún político está considerando y es el cáncer que tiene Guatemala. Porque si nos quedamos sin instituciones, nos quedamos sin Estado, nos quedamos sin la cosa pública y los privados tenemos que arreglarnos como podamos. Es la anarquía total. Creo que la gran lección, y otra gran lección es que los políticos quieren llegar democráticamente y perpetuarse en el poder. Ya no quieren soltar el poder. Ya escogen, aquí donde no hay reelección, pero todo el mundo tiene su delfín. Para que el partido Esos serían los dos, Wilmar, que creo que son importantes para tomarlos en cuenta para nuestro contexto. Sí. Pero muy importante este balance entre los poderes del Estado, ¿verdad? Instituciones sumamente débiles, ¿verdad? Y es más fácil de que el tirano las vaya cortando. Así es. ¿Verdad? Se vaya apoderando y lo que dice Snyder, Roberto, lo hemos deducido los dos, es que el mundo se está yendo en una tendencia hacia la tiranía, no hacia el fortalecimiento de la democracia. La gente te habla de, no, aquí lo que hace falta son pantalones, que aquí lo que hace falta es alguien que tome decisiones, ¿verdad? ¿Qué libros ha publicado Alfonso Portillo? Dice Willis Barrios. No tengo grandes publicaciones, ahora voy a empezar a trabajar en las memorias, tal vez esa sí vaya a ser una obra completa. Tengo publicados, pero no fue como objeto comercial, los 4 tomos de todos mis discursos de la presidencia, que por cierto ahí te traigo en el carro recordando. Mira. Tengo que dejar unos juegos aquí. Sí. Tengo todos mis discursos, tengo algunos ensayos cortitos, como por ejemplo El derecho a la desobediencia civil. Tengo publicados todos mis artículos que publiqué en siglo XXI, cuando escribí en la página editorial.
Y bueno, tengo el último ensayo que escribí, El Nuevo Pacto. El nuevo pacto. El Nuevo Pacto. Pero así libros más formales. Y yo quisiera tener la capacidad de Snyder para poder escribir en 150 páginas, meter todo el pensamiento, toda la propuesta y toda la credibilidad que él tiene. Es una maravilla y parece que todos los libros son de ese estilo. Sí. No escribe grandes volúmenes. Cortos, sencillos y completos al mismo tiempo. ¿Verdad? Así es, sencillo, pero muy profundos. Pues muy profundos y muy completos, ¿verdad? El derecho y la política dice ahí, ¿cuál es la relación entre la globalización y el surgimiento del nazismo y el comunismo según Snyder? Bueno, no habla en términos tajantes de cuál es el origen, pero sí toca la globalización, habla de las consecuencias de la globalización, que profundizó la desigualdad entre países, que profundizó la desigualdad entre los seres humanos, ¿verdad? Y que la relación del derecho y la política es indisoluble. No puede haber fortalecimiento de la democracia si no hay un fortalecimiento de la estructura jurídica del país. No puede haber democracia, ni puede haber una política democrática si no existe un respeto por los distintos poderes del Estado. Claro. Entonces, la relación es íntima. El derecho le vino a dar coherencia y fortaleza y cimientos fuertes a la política. No se puede actuar sin el derecho. Y hubo un tiempo, yo no sé si te pasó a ti, Roberto, pero a mí me pasó, que me sentí un poco decepcionado por el derecho, porque me di cuenta que el que era dueño de las propiedades y del dinero era el que más tenía la razón en los juicios. Entonces el derecho está para el más fuerte. Sí, de ahí nace aquel refrán que dice, ¿verdad? La justicia solo pica al que no tiene de los pies descalzos. Exactamente. O como decía Eduardo Novoa Monreal en su libro que se llamaba El derecho como obstáculo al cambio social, decía, el derecho penal está para los pobres y el derecho civil para los ricos. Mira, yo voy a citar a un guatemalteco, constituyente amigo, que en relación a la pregunta que nos hicieron antes, ¿verdad? Le decía, no hay democracia sin república, ¿verdad? Y la república está hablando de las instituciones del Estado. Estamos hablando del Estado de Derecho. No vamos a poder ejercer la democracia, ser parte de esa democracia participativa, donde no nos dejemos, como dice Snyder, si la república no existe, ¿verdad? Si la cambiamos por una tiranía. Sí. Y mira, ahorita que dijiste esto, algo que me había pasado y creo que tú estás de acuerdo. El gran planteamiento de Snyder, el manifiesto de Snyder, es para que no nos alejemos de la política, para que participemos, porque sin la participación de nosotros y con la concentración del poder en las élites, no vamos a salir. No vamos a salir. Y las mismas élites tienen que entender que tienen que abrirse. Mira, yo simpatizo mucho con Cuba, tengo una gran admiración por el comandante, pero entiendo que Cuba tiene que abrirse ya más en lo económico y también en lo político. Ya la situación es muy difícil, es un pueblo heroico, se dicen fácil 65 años, Roberto, pero yo creo que nosotros no aguantamos ni un mes con el bloqueo que tiene Cuba, ¿verdad? Pero entonces el mundo tiene que cambiar modernizando las instituciones, que vale decir democratizándolas. Sí. Y aquí el énfasis de Snyder es no cambia solo, ¿verdad? Tenemos que ser parte de ese cambio. Así es. ¿Verdad? Y ahí están las 20 lecciones, ¿verdad? Ahí están las que 20. Él copió, pero para que las aprendamos y nos demos cuenta que no podemos dejar que las cosas sucedan como están sucediendo, porque el péndulo se está yendo hacia la tiranía. Hacia la tiranía. O hacia la anarquía. Hacia la anarquía. Ese es el peligro, ¿verdad? Y lo menciona de pasada el doble rasero para calificar, ¿verdad, Roberto? Siempre tenemos doble moral. Ajá. Este hizo lo mismo que hizo este, pero resulta que este es mi amigo, entonces a este no hay que juzgarlo ni condenarlo, aquel sí. ¿Verdad? Viene Israel y ataca a Irán. La víctima es Israel. Pero viene Rusia y Ucrania. La víctima es Ucrania. Es decir, hay un doble rasero, hay una doble moral, hay una doble apreciación, que es precisamente el control mental, ideológico y de pensamiento que quieren las grandes corporaciones, que quieren las élites del mundo. Yo tengo esperanza, Roberto, que el mundo, y eso yo creo que está implícita en la obra de Snyder, él tiene esperanza de que el autoritarismo puede que triunfe en muchos países, pero que va a ser un triunfo efímero, que no va a ser para siempre, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay una frase tan linda que esta no la escribe aquí, pero la dice, porque para quienes quieran enterarse más de Timothy Snyder, hay conferencias y entrevistas en YouTube
de él. Tiene un ensayo que se llama Sobre la libertad, lindísimo. Yo ya vi toda la conferencia. El tipo es brillante. Entonces lo que es tocarnos la conciencia, despertarnos de este sueño que tenemos, de este cansancio, hacer esfuerzos por el país. Promover la participación. Yo creo que todo el enfoque del está en no te dejes, ¿verdad? Sí. Pon mucha atención en qué está pasando, no te dejes, participa, ¿verdad? Y eso es lo que le quiere dar de positivo, que eso es lo importante aquí, porque yo te decía fuera de cámaras a mí, ¿verdad? La crítica cuando hago los análisis de coyuntura me oigo trágico, ¿verdad? Roberto, pareciera que no hay solución. Aquí está la solución, ¿verdad? Porque él ve en dónde fueron los fracasos y aquí está diciendo cómo evitarlos, ¿verdad? Pues no se puede solito. No, A ver, Brian Morales dice, saludos a ambos maestros, un abrazo. Sería genial que el conversatorio sea ante una concurrencia. Bueno, buena idea. así empezamos, ¿verdad? Contándoles. Ajá. Sí, Sí. estuve ahí en tu conferencia. Ah, estuvo ayer Brian. Sí. Ah, mira. Sí, pues ayer fue una muestra de lo que dice Brian, ¿verdad? Que la gente pueda vivirlo más de cerca. No nos dé tiempo a hacer preguntas o que la gente participara. Sí. Mira, con el tiempo, fabuloso. cuando vaya pasando el tiempo, se van a ir planteando nuevas necesidades y vamos a tener que enfrentarlas. Sí. Una es esa, que ser más participativo, que se convierta en un espacio de debate. Pero sí está entre los planes, Brian. O sea, ya hemos tenido las pláticas y los acercamientos para hacerlo presencial, vivencial y presencial. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí está, el derecho de política otra vez dice, hablando la lección 1, ¿qué riesgos implica la tendencia de las personas a adaptarse rápidamente a nuevas normas sin reflexionar? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Voy a mencionar un amigo, no voy a mencionar su nombre, no tengo autorización, ya murió. Fui padrino de él en la graduación de politólogo. Y una vez me confesó una cosa que me impresionó. Me dijo, Alfonso, yo creo en el cambio, yo creo en la democracia, yo creo en la participación, yo creo en el Estado de Derecho, yo creo que la política es el gran instrumento y creo en la necesidad de cambio. Pero a veces me entran muchas dudas. ¿Por qué? Le digo, por todo lo que oigo donde trabajo. Fíjate cómo lo estaba rodeando el ambiente, la opinión de los demás. Entonces, en el libro Historia de un alemán y en Reencuentro, se ve cómo el ambiente puede influenciarte de manera impresionante hasta cambiar tu forma de pensar, tus principios y tus valores. Paramos un rato. No, vamos a seguir platicando a oscuras, ¿verdad? Pero digamos, importante un poco lo que hablabas de la historia de este amigo, que cuando su amigo alemán empezó a cambiar su forma de pensar y luego se fue volviendo, eso suele pasar mucho. Yo les suelo hablar en un país tan pequeño como este, en donde la figura presidencial hasta la vemos con desprecio, ¿verdad? Sin embargo, va creando sistemas, ¿verdad? Cuando el general Ríos Montt estaba al frente, las iglesias evangélicas crecieron enormemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él era un pastor evangélico de la Iglesia del Verbo y toda la gente quería estar cerca del poder y veía normal, ¿verdad?, el tema. Mucho tiempo antes, cuando el general Shell Lauger estuvo al frente, él era un católico rematado que tenía el primer turno en la Iglesia de la Merced y fue cuando nacen todas las hermandades del Señor sepultado, ¿verdad? Cuando el general Lucas fue presidente, se pusieron de moda los caballos, las carreras de caballos. La única vez que el autor... Lo que estás contando es exactamente. Exactamente. La gente tiene esa tendencia. Y alguien se burlaba de mí cuando decía, cuando en el poder estaba Sandra, a la par de Álvaro Colón, mandaban las mujeres, ¿verdad? Y fue cuando más se puso de moda el tema, ¿verdad? Y así platicábamos con Vinicius Cerezo, le decía, bueno, en tu gobierno todo el mundo quería ser traidero y parrandero, la pasábamos más contentos. Pero si hay esa tendencia, digamos, o esa debilidad, sí, a pesar de que no vemos como líder al presidente en un país como el nuestro, a hacer lo que él hace, ¿verdad? Correcto, sí. Y la respuesta que nadie le daría a una pregunta como esta, Roberto, es leer, claro, investigar, no quedarse con la primera versión, refrendar, investigar, consultar, preguntar, no quedarse con la primera versión, porque te puedes ir con la finta de que tomas decisiones
que das afirmaciones, que das conceptos que no tienen que ver con la realidad. Entonces, la mejor forma de no dejarse influenciar por el ambiente, aunque de alguna manera lo influye uno, Ajá. es leer, comprometerse con Ya nos pasó estar con informado. Yamatei. La gente decía, gracias a Dios, ¿verdad? Que ahora con la pandemia nuestro presidente es médico, ¿verdad? Y la gente se la tragó por todo un año, ¿verdad? Se la De que tragó. tenemos un buen presidente. Sí, es cierto. ¿Sí? Y entonces creía todo, había que encerrarse, no había que salir, ¿verdad? Todo, Y de hecho, entonces, la lección 11 se investiga, Ajá. lo que propone él, porque lo que está recomendando son lo que él tiene como lecciones del siglo XX, ¿verdad? Hay que investigar. Y la 12 dice, me gustó mucho esa, a ver qué opinas tú de ella. Mira a los ojos y habla de cosas cotidianas. que la gente se cansa de estar oyendo hablar de lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo, a mí me pasa, yo ya no voy a recepciones, por ejemplo. Uno se siente y dice, Roberto, ¿cómo ves la situación? Y uno cae en la trampa y empieza a hacer el análisis de coyuntura, ¿verdad? Y Y paras tanta- volviendo a la mesa aburrida. Así es. Ajá. Y hay tantas cosas de las que hay que disfrutar la vida, conversando y dialogando y discutiendo, que no tiene que ver Y con puedes política. hablar de lo que dice Schneider, de participación, de la investigación, de lo rico que es leer, de lo que rico que es informarse, de lo rico que es aprender de las lecciones, en fin. Sí, dice, me encantó esta. Vamos a ver si logro leer. Vamos a tener que irlas mencionando poco a poco, ya se nos está agotando el tiempo. Dice, mira a los ojos y habla de cosas cotidianas, dice la lección 12. No es solo una cuestión de cortesía, forma parte del hecho de ser un ciudadano y un miembro respetable de la sociedad. Además, es una forma de mantenerte en contacto en tu entorno, de echar abajo las barreras sociales y de hacerte una idea de que se puede confiar, en quien se puede confiar y en quien sí vamos a confiar. Si vamos a adelantarnos en una cultura, de la denuncia, querrás estar al tanto del paisaje psicológico y de su edad cotidiana. Que no hay que tener prejuicios, ¿verdad? Ajá. Hay que mezclarse. En las lecciones de las 48 leyes del poder de Robert Greene dice, lo peor en política es aislarse. Hay que confundirse. Hay que sentir que la gente sienta que somos iguales a los que estamos. El político le falta, para el político guatemalteco le falta el contacto personal con la gente. Claro, pero se ha perdido. Se ha perdido. Bueno, a Y nosotros ahora- nos y tocó ahora todavía que- la época de ganar campañas a pie, saludando y abrazando. Hoy el tema de las redes sociales, la comunicación, es otra. Entonces se ha perdido ese contacto. ¿Verdad? Bueno, vamos yo creo que vamos a tener que cambiar el sistema, Alfonso, pero eso va a depender de ustedes. Si leen el libro, si lo hacemos presencial, Sí. entonces vamos a hablar nosotros muy poquito del libro y nos vamos a dedicar a contestar sus preguntas. cierto. Ahorita ya llevamos una hora de Vamos a ir aprendiendo y de modificando programa, sobre vamos a ir la marcha. aprendiendo, pero estamos de verdad muy agradecidos con la participación, con esta primera lección. Para nosotros es un gran aprendizaje, quedamos ahí pendientes, pero aquí la motivación es a que terminen de leer el libro si no lo aprendieron, porque hay quienes lo que están es aprendiendo de qué dice el libro a través de lo que les estamos contando. Cuando lo rico va a ser cuando discutamos lo que ustedes leyeron y podamos aquí contradecirnos o complementarnos. Sí, ¿verdad? sí. Fíjate que, como dije al principio, este es un libro que le inyecta esperanza a uno, optimismo, alegría. Se ríe una de las cosas que dice en medio de momentos, pero dice cosas maravillosas y tenés toda la razón. No nos metamos tanto a toda la esencia del contenido del libro, porque entonces es como estar dictando una cátedra. Lo que necesitamos es promover que lo la gente disfrutamos, lea y nos pregunte y nos vamos a que haya discutir. interactuación. Bueno, más Alfonso que a mí. Por ejemplo, dice, constituye las buenas causas. Si no quieres hacer política, meterse a apoyar una buena causa también es parte del ciudadano que quiere participar en algo del funcionamiento de su sociedad. No necesariamente tiene que ser política, puede ser dando una conferencia, aprendiendo a tocar un instrumento, leyendo poesía, yendo a una obra de teatro, apoyando una fundación. Es decir, hay tantas actividades en la vida para ayudar al contexto que uno vive. En la 15 lección dice, contribuye a las buenas causas, ¿verdad? A veces uno contribuye
a causas que no son. Y una cosa que nos olvidó, Roberto, que lo hemos platicado y que lo tenemos en mente. Dice que hay que hablar mucho con la gente de otros países, porque enseña. Y dice que hay que sacar la televisión del cuarto y alejarse un poquito de la pantalla azul y acercarse más a los libros. Es una lección que él da, dice, porque el libro, nada sustituye el libro. La imagen puede ser falsa y el discurso también puede ser falso. De hecho, incluso películas basadas en libros son adaptadas para que la película se venda más, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y hay que entenderlo, Sí. que de eso se trata. Y en ¿verdad? conclusión, ¿cuál es tu impresión en general? ¿Qué sentimientos te despertó el libro? Bueno, a mí me dio una gran lección por lo que te decía yo al principio, ¿verdad? El tema de cuando yo hago mis análisis de coyuntura de qué está pasando en el país, y entonces hablo mucho del debilitamiento de las instituciones del Estado. Las cortes están cooptadas, no cambiaron absolutamente nada, no sirvió de nada la última elección, el Congreso de la República no funciona, está parado en el transcurso del año, el Ejecutivo va demasiado lento. O sea, es una crítica, ¿verdad? Muy profunda y al final sin dar una solución. A mí aquí lo que me encantó, aparte de la sencillez con la que escribe, ¿verdad? De lo corto en lo que te puede narrar algo tan grande, es que te dice qué hay que hacer para no caer en el problema de la tiranía. Y sobre todo, en pocas palabras se dice, no se vale la resiliencia, no se vale no participar. Catalina Soberana me dice que te duela nuestra pobreza, que te duela nuestra situación económica, que te duela realmente nuestro problema de nutrición, de salud, de violencia. Nos tiene que doler lo que está pasando en ese país, porque de verdad no se vale que no nos duela para que eso nos motive a participar. Es la lección que me deja. Lo comparto. Fíjate que te das cuenta que en algunos momentos menciona, se refiere y se dirige a los jóvenes. Ajá. Él está advirtiendo a los jóvenes. Como dice, mire, esto pasó en el siglo XX, no lo cometan ustedes. Y les voy a dar algunas indicaciones de cómo pensar distinto, cómo actuar distinto. El mundo necesita de ustedes, necesita de su participación, de su compromiso. Luchen por la libertad, luchen por sus derechos, luchen por la democracia. No hay mejor. Ese es el mensaje, es una advertencia a las nuevas generaciones. Por eso me gustó mucho. Y creo que comparto contigo cómo escribe de bien, tiene una buena prosa, ¿verdad? Tiene claridad en lo que está escribiendo, sencillez, llega directamente. Y yo creo que estos libros todos los libros son importantes, pero libros como estos creo que son más importantes porque nos enseñan a tener conciencia del papel que estamos jugando, a aprender a pensar y a aprender a tomar decisiones no solo en beneficio de nosotros, sino en beneficio de todos. Es un gran libro, se lo recomendamos sin ningún, repito, como dije al principio, sin ningún sesgo ideológico, lo que él ha vivido, lo que él vio en el siglo XX, para que no lo repitamos en el siglo XXI, que no estamos empezando tan bien en el siglo XXI. Ojalá que se corrijan los errores y se corrijan los rumbos, pero creo que es un libro muy importante para los tiempos actuales. Y sobre todo la recomendación de que pues, lo hagamos un día con más público. Podemos ir escarbando posibilidades de quién nos puede prestar un auditorio para que tengamos un espacio donde podamos sentirnos libres y con toda la libertad para poder discutir sin tapujos y sin tabúes. Y sobre todo que de verdad lean para que pongamos aquí, más que oír como una cátedra. Yo creo que esa es la lección de hoy, ¿verdad? Sí. Es escuchar a ustedes qué piensan del libro que recomendamos y nosotros ir complementando qué sentimos nosotros también a la hora de leer, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Muchas por gracias estar a aquí. todos, muchas presentes. gracias, Marcelo. Gracias, Alfonso. Gracias, a Roberto. todo el equipo, ¿verdad? Y bueno, nos seguimos viendo. Hasta el próximo capítulo.